Buenas tardes, profesor Aider. Yo soy Joseph Morales del curso 904 y yo hoy voy a hablar sobre lo que vimos en el primer periodo, sobre los temas que repasamos en el primer periodo. Bueno, yo voy a comenzar con la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que fue como un conflicto que comenzó en el año 1914. Bueno, esta Primera Guerra Mundial a principio comenzó en Europa y pues ya después con los años se fue expandiendo por Estados Unidos, por Japón y por varios países también de otros continentes. En esta guerra de la Guerra Primera Mundial pues se involucraron varias alianzas que fueron la Triple Alianza y el Imperio Alemán, el Austria, el de Austria, el húngaro y el italiano. También por otro lado se involucró el Triple Entente, que está la formaba el Reino Unido, Francia y también el Imperio Ruso. En cada una de estas alianzas hubieron como unos cambios que también otros países se involucraban y se ingresaban a estas alianzas, y pues así avanzaba esta guerra y a estas alianzas se unieron más de 70 millones de militares, de los cuales pues los 60 millones eran europeos. Ellos venían como realizando un imperialismo desde hace varias décadas y pues esto fue como una de las principales causas de este conflicto y así para formarse esta Primera Guerra Mundial. Esto fue el 28 de junio del 1914. Bueno, pues pasaron algunos años y más o menos en 1917 esta guerra fue como ya acabándose o decayendo y así para firmar unos acuerdos de paz entre los rusos y también entre las guerras revolucionarias. Y así el 11 de noviembre de 1918 se firmó pues el acuerdo de paz final. Después de esta guerra pues las potencias de esta guerra, el imperio de, de Alemania, de Rusia, el otomano y el austrohúngaro, pues dejaron de existir y así varios países se independizaron y tomaron pues cada uno por su rumbo. Y pues después de unos meses estaban trabajando sobre el acuerdo de paz que se dio en Francia el 28 de junio del año 1919. eh, este se llamó el Tratado de Versalles, que fue en la ciudad de Versalles entre los alemanes y pues los otros países que fueron las potencias derrotadas en esta guerra. En esta guerra también muchísima gente perdió la vida y pues fue como más o menos el 1%, casi el 2% de la población de todo el mundo. Bueno, pues yo voy a hablar también sobre lo que fue en la guerra, el imperialismo, que esto fue como una forma como de la política para dominar otros territorios y pues comunidades usando el poder económico y también el poder militar. Ellos pues querían imponerse ante otros países para ganar territorio, pero ellos lo hacían a la fuerza y sobre todo para ejercer su control de los países, para imponer su cultura y pues todo lo típico de ellos.
en esos países. Ellos también querían como proteger lo que fuera como la cultura, la agricultura y pues la minería de a los países que querían dominar. Pues bueno, también voy a hablar sobre lo que fue la paz armada, que esto se trató de como un periodo que fue en la historia de la política europea. Ellos se caracterizaban por el fuerte desarrollo de la industria bélica y por también la creciente tensión entre los países internacionales. Todo esto ocurrió antes de esta Primera Guerra Mundial y todo esto ocurrió para, para un sistema de alianzas que las naciones encontraban como un conflicto sin estar en esa guerra. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre los hechos o las cosas más importantes que ocurrieron durante esta guerra mundial, la primera. Alemania y Francia, la primera, Alemania y Francia fueron como colonizando para así tener mucho más territorio y, y esparcirse durante la guerra en todo el continente europeo. También querían expandirse para el continente asiático y el continente africano, y a estos se unieron países como Bélgica, Italia y entre otros más.